Orue. Nani. Intenta Nani. Le sacaron la pelota lícitamente y se viene el Piru Contreras. El Piru Alberto Contreras pide Camacho. Viene para Camacho. Camacho. Primero en camino. Tira Camacho. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Camacho, señores. Néstor Camacho, el primer hueco, el primer pase filtrado, el primer error de Nacional. Ya lo dijo la Torti, un error, un pase preciso y se rompe el placar, señores, a los 42. Aparece el goleador Camacho que no perdona. Camacho pone arriba al conjunto legendario. Camacho le está dando la victoria parcial a Guaraní por 1-0. Y de esta jugada nace, de una acción reclamada por la gente de Nacional. No pasó gran cosa. Salida perfecta, esto pedía el partido. Lo puntualizamos. Un pase puede hacer la diferencia con justeza, precisión. Terminó metiendo Alberto Contreras este balón para que aparezca el goleador, el que no tuvo minutos con la selección nacional, pero el que sigue en racha con Guaraní para poner al legendario cerca del título en este campeonato clausura. Pase delicioso del Piru, resolución perfecta, exacta de Néstor Camacho para que Guaraní golpee aquí en cancha de Nacional y se agranda el legendario, gana 1-0. Orsusa. Aquí se viene Salinas. El centro de Salinas, golpe de cabeza al medio, cabezazo. ¡Gol! De Nacional. Villagra. Leonardo Villagra encuentra la paridad a los 29 minutos. Ganó muy bien Roberto Nani para desviar. Y es la paridad, o fue Colmán. Colmán el que gana en las alturas. Y Villagra el que termina definiendo.